Nicaragua Empresaria. Ya regresamos. Estimados televidentes, gracias por continuar en sintonía del programa Nicaragua Empresaria, el programa de difusión televisiva del Consejo Superior de la Empresa Privada COSEP. Tal como habíamos anunciado al comenzar este programa, queremos hablar de un tema muy importante, que son las inversiones extranjeras directas que está teniendo el país y que ha roto récord incluso en el año 2011. Para ello nos acompaña esta noche el director ejecutivo de ProNicaragua, Javier Chamorro, a quien le damos la más cordial bienvenida. Muchas gracias por la invitación, un placer estar aquí con ustedes. Y felicitarlos porque ustedes han hecho un trabajo extraordinario, no del año pasado, sino desde que fue creada ProNicaragua, los récords que han roto, sobre todo en el año 2011. Bueno, muchas gracias. En realidad, los resultados son demuestran un esfuerzo que están teniendo más actores que solo la agencia. Esto es reflejo del esfuerzo que ha venido liderando el gobierno, donde la agencia tiene un rol importante, digamos, pero donde participan también los ministerios del gobierno, apoyando la labor de la agencia en promover las inversiones en el país y obviamente la importancia también del esfuerzo que hace el sector privado, que también viene a contribuir a las actividades de promoción de muchas maneras, desde el esfuerzo conjunto de promoción, aportando recursos financieros, participando en las actividades que nosotros realizamos y también realmente trabajando en el desarrollo de una agenda común que nos permita mejorar el clima de inversiones y las condiciones de inversión en el país, así como la imagen del país en el exterior, para que podamos atraer más inversiones. Es un tema importante porque a veces nos olvidamos de cuáles son las condiciones que se crearon para atraer estas inversiones, porque los inversionistas son gente que se basa sobre los riesgos y les cuesta a veces tomar una decisión. No es tan fácil pues venir a abrir una empresa en Nicaragua, a pesar de todas las condiciones que se han dado. Debe existir ese clima de negocio y la seguridad sobre todo. Así es, así es. Definitivamente no es fácil. Esto es importante que la teleaudiencia sepa que el trabajo de promover un país es un trabajo difícil, es un trabajo muy competitivo. Estamos ahí, bueno, ProNicaragua de alguna manera está lidiando con los intereses de otras 230 agencias de promoción de inversiones más o menos que existen en el mundo, que todas estamos compitiendo por atraer el interés de los inversionistas y que en algunos casos, sobre todo en los países en vías de desarrollo como el nuestro, lograr generar ese interés, lograr convencer al inversionista de venir a nuestro país, no es tan fácil como en economías más desarrolladas, donde la verdad de las cosas es que hay independientemente de las realidades, hay una percepción mucho más favorable sobre las oportunidades y las condiciones para invertir. Entonces hay que hacer un esfuerzo doble y en este país se ha venido haciendo realmente desde hace muchos años. Sí, en los últimos años tenido hemos sido mucho más efectivos y eso nos ha permitido que los números vayan incrementándose de forma importante, pero me parece que eso se está dando producto de un consenso que existe alrededor de la importancia de las inversiones para lograr el desarrollo económico y para aliviar la pobreza en nuestro país. O sea, este es un tema en el cual realmente uno ve que todos los sectores de la sociedad están haciendo un esfuerzo, o casi todos los sectores de la sociedad están haciendo un esfuerzo y estamos todos jalando el mismo barco. Sí, porque ahora no se habla como antes, que se dependía mucho de la cooperación externa, por ejemplo. Todos los ojos estaban enfocados a la cooperación externa, cuánto lográbamos de cooperación y de donaciones. Ahora es de inversiones para generar empleo y fortalecer la economía. Es decir, el enfoque ha cambiado. Totalmente de acuerdo. Y me parece un enfoque mucho más sostenible ahora, porque obviamente agradecemos todos los esfuerzos de cooperación de todos los países del mundo, pero nosotros no podemos estar con la mano extendida el resto de nuestras vidas. Necesitamos ser autosostenibles como país. Y para eso tenemos que tener la actividad económica propia que permita generar empleo, generar riqueza dentro del país, y eso es lo que estamos logrando en este momento. Ustedes ven, la economía nicaragüense ha sido la que ha crecido a mejor ritmo en toda Centroamérica en los últimos 2 años, ha venido acelerando el ritmo de crecimiento, nuestras exportaciones y nuestras inversiones han crecido de forma
importante. Entonces vamos por buen camino. Ahora lo importante es que nosotros continuemos ese camino, que tomemos las decisiones y tomemos la decisión de hacer las iniciativas necesarias para continuar generando mayor crecimiento económico. Ahora, estas inversiones récord que se lograron en el 2011, casi $1.000 millones, ¿en qué sectores es donde se dio más esta inversión? Bueno, es importante mencionar que la inversión que viene aquí en Nicaragua ha venido sufriendo un proceso de diversificación, lo cual es positivo para la economía. Si nosotros nos remontamos 5 años atrás, las inversiones que se dieron aquí en Nicaragua en el año 2007, que en aquel momento fueron un récord también, que fueron $381 millones, se concentraron se dieron en 8 sectores de la economía en total, pero se concentraron sobre todo en 3 sectores, que eran energía, telecomunicaciones y zona franca. Esos 3 sectores representaron el 88% del total de las inversiones. Ahora, en el año 2011, nosotros hemos pasado a ver inversiones en 14 sectores de la economía. Entonces hemos pasado de 8 a 14 sectores, o sea, una mayor diversificación. Y hemos visto que los principales sectores que continúan siendo energía, telecomunicaciones y zona franca, siguen punteando, pero su participación es menor. Ahora representan únicamente el 52% de las inversiones. Valga la aclaración de que no han dejado de crecer. Los 3 sectores continúan creciendo y continúan atrayendo más inversión, pero su peso dentro del total de las inversiones que vienen al país es menor, lo cual es más sano para nuestra economía. Claro, porque se está diversificando, pues, en otras palabras, ¿no? Así es, se está diversificando y ahora vemos que hay otros sectores que están teniendo una importancia significativa. Vemos ahora, por ejemplo, al sector de comercio y servicios y al sector de minería, que por primera vez superan la barrera de los $100 millones en inversión extranjera directa en sectores específicos. Históricamente solo esos 3 tradicionales superaban la barrera de los 100, y vemos otros sectores que también están acercándose a esas cifras importantes, como es el sector industria, que también se acercó a la cifra de los 100 millones. Entonces es importante que nosotros vamos a ver más actividad económica en otros sectores o en más sectores de la economía. Ahora, esto es producto también, o uno de los efectos de atraer estas inversiones, el hecho de que otros países de la región centroamericana están complicados en la lucha contra el narcotráfico, tienen mucha inseguridad, cosa de la cual nosotros podemos ufanarnos todavía, pues que la gozamos. Es uno de los factores, definitivamente, y al pasar de los últimos 5 años se ha vuelto un factor más importante, porque hay un mayor reconocimiento de que Nicaragua es un país seguro y es un país de mucha estabilidad. En el pasado nosotros los nicaragüenses sabíamos que éramos un país seguro, pero en el exterior no existía esa percepción, y aunque aún hay quienes cuando les hablas de Nicaragua por primera vez tienen una imagen de la Nicaragua en guerra de hace muchos años, ahora son cada vez menos, hay cada vez mayor reconocimiento de los empresarios, de los turistas, hay cada vez más artículos en medios internacionales que refieren a Nicaragua como un país donde hay mucha seguridad y mucha estabilidad, y eso se ha vuelto un factor de peso en la toma de decisión. Definitivamente no es el factor principal, porque siempre cuando uno evalúa una inversión, el factor económico, la rentabilidad que va a tener una compañía y la seguridad que va a tener esa inversión son los factores principales. Pero hoy se ha vuelto el factor que inclina la balanza a nuestro favor. En condiciones iguales, definitivamente prefieren venir a Nicaragua por la seguridad que existe en nuestro país. Además, los inversionistas valoran este diálogo entre el sector privado y el gobierno, que es un diálogo permanente, los acuerdos de los salarios mínimos, los acuerdos en la zona franca, la estabilidad de la cual gozan ahora los trabajadores de la zona franca. ¿Eso lo valoran los inversionistas? Por supuesto, lo valoran porque los inversionistas realizan que cuando entran a un país, y sobre todo cuando estamos hablando de países en vías de desarrollo, hay muchas cosas en que podemos mejorar. O sea, no somos nosotros ajenos, pero tampoco somos exclusivos de problemas en términos de facilitación de procesos de negocio, de comercio. No somos ajenos en términos de
digamos, de falta de fortalecer capacidades en términos del sector de educación, pero cuando ellos encuentran que en este país existe un diálogo franco y abierto entre el sector privado y el gobierno, donde se trata de buscar soluciones conjuntas a problemas complejos, entonces saben que el país va por buen camino y sabe que en general se están buscando soluciones positivas que van a permitir el desarrollo de la economía. Ven lo que ha sucedido en los últimos 5 años, donde, bueno, han pasado no recuerdo el número exacto, pero entiendo que superan las 40 leyes de aspectos de corte económico que han sido aprobadas por consenso entre el sector privado y el gobierno, y eso es un ejemplo claro del nivel de diálogo y de que hay una decisión firme sobre construir un país mejor en conjunto en este país. ¿La gobernabilidad la valoran los inversionistas? ¿Es algo que les preocupa? Sí es algo que valoran los inversionistas, pero algo que saben realizar ellos es que muchas veces aquí a los nicaragüenses nos gusta, o a algunos nicaragüenses nos gusta magnificar los problemas y hacemos parecer ante nosotros mismos que los problemas son mayores de los que se encuentran en otros países. Y ellos que tienen experiencia en muchos países se dan cuenta de que no es tan así, de que sí, evidentemente tenemos problemas, tenemos áreas de mejora, pero que también no es que nosotros somos el peor país en términos de gobernabilidad, que tenemos fortalezas. Aquí se habla, o muchos tratan de hablar del tema de debilidad institucional, por ejemplo, pero en una región donde el narcotráfico y el crimen organizado ha permeado en algunos países a nivel horizontal y vertical las instituciones de esos países, este es un país donde eso no ha sucedido. Entonces no podés hablar de debilidad institucional en un país donde el crimen organizado y el narcotráfico, con todos los recursos que cuentan, no pueden permear. Existe fortaleza institucional en ese sentido. Bueno, si uno ve recientemente en Honduras había un escándalo reciente con jefes de policía ligados al narcotráfico, Guatemala ya no se diga, ha habido mucho escándalo de eso, es de hacer notar que eso en Nicaragua no lo vivimos. Así es, y no podemos nosotros decir que eso no es reflejo de la fortaleza institucional que tiene este país. Evidentemente hay áreas donde podemos mejorar y tienen que ser parte de ese diálogo de nación para construir un futuro mejor, pero no podemos tampoco querer pintar un panorama totalmente caótico diciendo este país está increíblemente mal. No es así la realidad del país. Y el inversionista que viene de conocer otros países y que, si querés en buen nicaragüense, no se le puede dar a tol con el dedo, se da cuenta de eso. Él tiene la oportunidad de comparar también. Así es. Y de ver las otras áreas, los indicadores de cómo anda Nicaragua, y dicho sea de paso, Banco Mundial, Banco Interamericano de Desarrollo, Fondo Monetario, otros organismos, no solamente le han dado un visto bueno a Nicaragua en el desempeño macroeconómico, sino también en esas áreas de seguridad y en el clima de negocio. Totalmente de acuerdo. Solo por mencionar un ejemplo de eso, el año pasado Nicaragua fue incluido dentro de la lista de 30 países que más reformas para mejorar el clima de inversiones había hecho en el mundo en el reporte del Doing Business del Banco Mundial. O sea, esos son aspectos que tal vez nosotros no sabemos valorar en toda su dimensión muchas veces, pero que externos sí lo saben ver porque ellos están desde una perspectiva ajena comparando la realidad de diferentes países y se dan cuenta de ese tipo de esfuerzos. Ahora, para terminar el primer tema referente a las inversiones logradas en el 2011, ¿de dónde vino? ¿Qué países son los que están invirtiendo más en Nicaragua? Bueno, los principales países en inversiones en el año 2011 fueron Canadá, Estados Unidos, México, España y Venezuela. Esos han sido en general los principales orígenes tradicionales de la inversión y en ese sentido se han mantenido en esas posiciones de liderazgo. Tal vez lo más importante a mencionar, sí, es que igual que ha sucedido en los sectores de la economía que se han diversificado, también hemos visto cómo se ha ampliado el origen de las inversiones. Y nosotros pasamos en el año 2007 de recibir inversiones en 22 países a recibir inversiones de 41 países del mundo en el año 2011. Entonces hemos visto duplicarse el número de países de los cuales empresarios vienen a invertir en el nuestro. Y eso es un reflejo de la confianza
que está ganando Nicaragua como destino de inversión en nuevas regiones del mundo. Ahora, ¿qué ayuda a que vengan los inversionistas, además del clima de negocios, manejo de la macroeconomía? ¿Cuáles son otros indicadores que pueden estarnos ayudando? Bueno, existen varios. Existen elementos que tienen que ver con, por ejemplo, los incentivos fiscales que nosotros ofrecemos en diferentes sectores de la economía que son críticos para poder atraer inversión. El tema de los acuerdos comerciales y el acceso preferencial que tiene Nicaragua a importantes mercados del mundo producto de esos acuerdos comerciales. Pero también hay elementos que tienen que ver con la realidad que están viviendo inversionistas que ya están aquí. Nosotros, una de las estrategias más importantes que hemos desarrollado en los últimos años para continuar promoviendo el país es utilizar la experiencia que han tenido otros que ya han venido aquí para que ellos nos ayuden a promover el país. No se trata de que solo nosotros, que de alguna manera somos los vendedores, andemos contando la historia, sino de que a un inversionista de un país X, otro inversionista que ya está aquí de ese mismo país, le cuente la realidad. Es decir, los testimonios. Exactamente, así es. Permítame ir a unos importantes mensajes de nuestros patrocinadores y al regresar hablaremos de los foros de inversión que se están preparando. Nicaragua Empresaria. Ya regresamos.